Bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre las máscaras de subred. Entonces tenemos que estas máscaras son una combinación de bits que utilizamos para delimitar las direcciones IP de una red. Es decir que una máscara de subred nos permite nos permite hacer la división en subredes, por lo que estamos segmentando una red en varias pequeñas redes o subredes. Entonces, las subredes las llamamos como una subred parte de una red, es decir, es una segmentación de una red. Entonces, por ejemplo, digamos, una red posee 255 dispositivos, por ejemplo. Entonces, podemos sacar dos subredes, cada una de 128. O, por ejemplo, podemos sacar cuatro subredes de cada una de 64, porque 64 por 4 nos da 256. Entonces, básicamente, esta es la función de una máscara de subred. Entonces, demos un ejemplo, digamos, para hablar de la importancia de una máscara de subred. Digamos que tenemos esta IP para una, digamos, 192.168.1x, ¿sí? Donde x es el número que varía el dispositivo host. Es decir, esto es una clase C. Podemos tener 255 dispositivos. ¿Listo? Mediante la variación de este octeto. Entonces, digamos que queremos hacer redes de tres dispositivos de red. Es decir, que aquí solo vamos a utilizar la 1, la 2 y la 3. Y luego pasamos a otra red. Entonces, es decir, aquí colocamos la 2 y aquí nuevamente la 1 y la 2 y la 3. Entonces, sí, vamos a hacer, digamos, vamos a crear redes distintas. Entonces, si ustedes se fijan, estamos utilizando únicamente 3 de los 256 dispositivos que se pueden crear con una misma dirección red de la clase C. Entonces, si se fijan, estamos desperdiciando digamos, muchas direcciones IP. Entonces, una máscara de subred nos permite que mediante esta dirección 192.168.1 podamos utilizar conjuntos de A3 y utilizar, digamos, en el caso que estamos hablando de que estamos utilizando de A3 dispositivos, podemos utilizar esta misma red y vamos creando ya tres dispositivos. Es decir, por ejemplo, la 1, la 2 y la 3 es una subred, digamos la 4, la 5 y la 6 es otra subred, la 7, 8 y 9 es otra subred, y si se fijan estamos utilizando la misma dirección IP. Obviamente no se puede así tal cual como yo lo digo, porque recuerden que hay que tener dos direcciones reservadas, que una es para la dirección de la red y la otra es para la dirección broadcast. Entonces, también hay que utilizarlas para cada subred. Entonces, digamos, por eso no es exacto el ejemplo que le estoy dando, pero es para que me entiendan un poco la idea de para qué nos sirve esta máscara de subred. Bueno, entonces decimos que un dispositivo de red, tal como un router, puede saber si debe enviar un paquete de información dentro o fuera de una subred a la que está conectado gracias a la máscara de red. Es decir, que la máscara de red nos limita a qué direcciones nos debemos referir. Entonces esto reduce mucho el tráfico, ¿no? Porque digamos en el caso de un broadcast, por ejemplo, a 255 dispositivos, un ejemplo, podemos hacer de que el broadcast se limite a los tres, digamos a los tres dispositivos que habíamos dicho antes, ¿no? Entonces el broadcast se va a limitar a esos tres dispositivos de red que hemos creado. Un ejemplo. Entonces, obviamente, ya el tráfico se disminuye bastante. En vez de 255 mensajes, envía únicamente 3, en el caso que estábamos tomando. Entonces, aquí hay un ejemplo. Si el router tiene una dirección IP 192.168.1.1 y la máscara de red es 255.255.255.0, entonces el router entiende que todos los mensajes que se envían a una dirección con este formato se van a enviar a la red local. Es decir, como este 0 que tenemos acá significa que vamos a enviar a, digamos, cada mensaje, estamos haciendo referencia a que es toda la misma red. Es decir, aquí vamos a utilizar todos los 255 hosts. Si empezamos a variar este 0,
vamos a empezar a delimitar esto. Es decir, que ya no nos referimos a los 256 hosts, sino ya a 128 o a 64 y así sucesivamente. Entonces ya ahorita lo que vamos a ver más adelante es cómo alteramos este número para obtener, digamos, una cantidad de dispositivos que van diferenciándose en redes distintas. Es decir, si aquí nos fijamos, sin máscara de subred, o con esta máscara de subred, aquí esto es una misma dirección completa y son 255 hosts. Si modificamos la máscara de subred, podremos tener, por ejemplo, cada 5 hosts una red distinta utilizando esta misma red. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una red de 255 podremos tener más de 25 redes utilizando una misma dirección, que inicialmente sin máscara de subred solo podíamos utilizar una nomás. ¿Listo? Entonces, bueno, continuemos. Ya ahorita más adelante iremos entendiendo un poco mejor el tema. Este tema eh, tiende a ser un poco confuso al inicio, entonces trataré de ser lo más explicativo posible. Entonces, bueno, los motivos por los cuales segmentamos la red en subredes. Entonces, en el caso de redes muy grandes, requerimos segmentar las redes en redes más pequeñas. ¿Por qué? Recordemos lo que vimos la clase pasada, por ejemplo, en la clase A, donde teníamos únicamente 128 redes. Entonces, fijémonos que tenemos una red gigantesca, digamos, la red, una red de todo un país, ¿no? La red gubernamental de todo un país. Entonces, que se comunican las alcaldías, las gobernaciones, el Congreso, la presidencia, todas las entidades gubernamentales. Entonces, 128 redes va a ser muy poquito. Entonces, por ejemplo, una red va a ser toda la alcaldía, digamos, de un municipio. Otra red va a ser toda la alcaldía de otro municipio. Otra red va a ser la gobernación de un departamento y así que el Congreso. O de así, digamos, por ejemplo, Colpensión, etcétera. Digamos, van a ser múltiples entidades gubernamentales que van a estar conectadas entre sí, pero cada una va a tener, digamos, como su red, es decir, por ejemplo, en cada entidad municipal, pues tiene su red y que se puede conectar, por ejemplo, a través de un router a las otras redes, pero todas ellas, digamos, forman una red en general. Entonces, si nos fijamos, 128 redes sería muy poquitico. Entonces, y podríamos conectar muchos hosts. Entonces, ¿qué podremos hacer para poder conectar una cantidad de mayores redes? Entonces, lo que hacemos es delimitar la cantidad de hosts de una misma red y creamos más redes. Entonces, eso lo podemos hacer con una máscara de subred. Por ejemplo, que ya no sean 128, sino crear 16.000 redes. Por ejemplo, eso lo podemos hacer utilizando la máscara de subred, que era lo que le decía, lo que decía al inicio. Entonces, por ejemplo, en la clase C, que en vez de 255 dispositivos, cada red vaya contando, digamos, de 10 en 10. Entonces, digamos, ahí ya podemos crear 25 redes dentro de una misma red utilizando clase C, por ejemplo. Listo, entonces, siguiendo esa idea, entonces, esta subdivisión de redes nos permite controlar el tráfico mediante la contención de los mensajes broadcast dentro de la subred. Entonces lo que decía ahorita, en vez de enviar un broadcast digamos, a los 255 dispositivos en el caso de clase C, o en una clase B que son 65.000 aproximadamente, entonces en vez de enviar, digamos, un broadcast a los 65.000, podemos delimitar lo que sean, por ejemplo, 100, que el broadcast sea 100, porque vamos a delimitar que cada 100 hosts me va a generar redes distintas. Bueno, entonces esto nos permite mejorar mucho el rendimiento y el tráfico de la red. Entonces ahora hablamos de la comunicación entre subredes. ¿Cómo nos podemos comunicar entre una subred y otra subred? Es evidente que necesitamos un router. ¿Listo? Sin un router, ustedes bien saben que no nos podemos conectar de una red a otra red de distintas, digamos, direcciones IP. O sea, dos redes distintas, dos redes locales distintas, no se pueden comunicar entre sí si no utilizamos un router para, para utilizarlo como puerta, como gateway o puerta de enlace. Entonces, bueno,
digamos aquí tenemos un ejemplo, tenemos aquí el caso de digamos, una red general y vamos a dividirla en tres subredes, la red de estudiantes, la red docente y la red LAN. Entonces, digamos, esta sería la red de toda una universidad. Entonces, si nos fijamos, pues tenemos tres subredes. Entonces, lo que podemos hacer es delimitar mediante la máscara de subred. Entonces, ahora vamos a explicar cómo podemos crear estas subredes. Entonces, esta es la parte fuerte del tema. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. En formato decimal tenemos una dirección IP, esta dirección IP, la cual la podemos escribir en binario, que es como entienden digamos, las máquinas electrónicas, ¿no? Entonces, este 192.168.1.0 lo podemos escribir así. Recuerden que son de a 8 bits. Entonces, por ejemplo, el 192. Entonces, fijémonos, por ejemplo. Entonces, esto es, digamos, 2 a la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esto sería 2 a la 7 más el siguiente, que es 2 a la 6. 2 a la 6. Bueno, esos serán sumados. Entonces, nuevamente, 2 a la 7 más 2 a la 6. Entonces, fijémonos que esto nos da 192. Efectivamente, sí corresponde a este. Igualmente, este podemos hacer lo mismo. 0, 1, 2, 3, 2 a la 3, más 2 a la 5, más 2 a la 7. Y esto nos da 168. Y así, por ejemplo, este 1. Entonces, 2 a la 0 es 1 por 1, 1. ¿Listo? Y el 0 es 0. Entonces, aquí vimos que representamos esto en binario. Y la máscara de subred también la podemos escribir utilizando un formato binario. Entonces, 255 sabemos que es todos los 8 bits en 1. Si recordamos. ¿Listo? O también podemos usar, digamos, algún programita en internet que nos permita convertir, por ejemplo, digamos, de binario, de decimal a binario. Por ejemplo, en este caso podemos convertir. Entonces, fijémonos que nos arroja el valor. Entonces, listo. Entonces, continuemos. Entonces, tenemos aquí, pues, el formato. Entonces, digamos, esta sería la posición y esta sería, digamos, la porción del host para una clase C. ¿Listo? Entonces, la parte de crear máscaras de subred es prestando bits desde la porción de host y delimitamos la cantidad de host y aumentamos la cantidad de subredes. Entonces, decimos que la cantidad de subredes que podemos crear es igual a 2 a la n, donde n es el número de bits prestados. Entonces, cantidad de subredes que podemos crear es 2 a la n, donde n es la cantidad de bits que vamos a prestar. Entonces, si nos fijamos, aquí está la dirección IP y aquí tenemos 8 bits, que en este caso, digamos, los tenemos en ceros. Entonces, cuando hablamos de prestar, es tomar uno de estos y utilizarlo acá. Entonces, en vez de esto ir todo en 0, aquí ponemos un 1. ¿Listo? A eso nos referimos. Si decimos 2 bits, vamos a prestar 2 bits, entonces ponemos un 1 acá y un 1 acá. Y si son 3, entonces 3 unos acá. Y esto empieza a delimitarme todo esto. Entonces, si nos fijamos aquí ya eran 3 unos, entonces aquí pues ya la cantidad de dispositivos máximos pues es solo todos estos en 1. Entonces es mucho menor. Y así, por ejemplo, si tenemos todos estos en 1, entonces tenemos todos estos en 1 y dejamos digamos estos dos, por ejemplo, tenemos aquí y dejamos estos, no más. Entonces podríamos tener 2 a la 0 y 2 a la 1. Entonces podríamos crear nomás 3 direcciones IP. Entonces eso lo iremos entendiendo un poco más utilizando ejercicios. Entonces la cantidad de hosts que se pueden crear en cada subred se calcula de la siguiente manera. Para una red clase C, la cantidad de hosts es con esta fórmula. 2 elevado a la 8 menos los bits prestados. Y este menos 2, ustedes saben que son las direcciones reservadas. Entonces, por ejemplo, si prestamos un bit, entonces tenemos que es 2 elevado a la 8 menos un bit, entonces son 7. Entonces la cantidad de hosts que podemos utilizar en esa red para una clase C serían 128 hosts. Y como prestamos un bit, entonces podemos crear 2 a la n, donde n es 1, ¿no? Los bits prestados. Entonces podemos crear dos subredes
y con 128. Entonces, por ejemplo, si vamos a pedir 2 bits prestados, entonces 2 a la 2 son 4. Entonces podemos crear 4 redes y entonces colocamos 2 a la 8 menos 2 son 6. Entonces podemos crear 64 dispositivos de red. Y este 2 pues se lo restan, ya saben que son las direcciones reservadas, pero para la explicación yo lo voy a ir omitiendo para entender un poco mejor. Entonces tenemos 64 y bueno, esto lo podemos entender de esta manera, un poco más didáctica. Entonces 2 a la n se refiere a la cantidad de redes, subredes que estamos creando. Entonces digamos, si prestamos 2 bits, entonces queremos decir que son 4 subredes, ¿no? Entonces 2 a la n, 2 al cuadrado, pues es 4. Entonces son 256 dispositivos en el caso de clase C y dividámoslo entre 4, porque son 4 subredes. Es decir, que vamos a obtener día 64 dispositivos. Cada 64 dispositivos nos va a ir formando una subred. Utilizando, digamos, en el caso de una clase C, utilizando esta misma dirección. ¿Listo? Que ustedes, como bien saben, variando este octeto, íbamos variando la red, ¿no? Digamos, si colocábamos un 2, ya era otra red. Si colocábamos 3 acá, era otra red y eso. Pero ahora, mediante digamos, la variación de podemos incluso crear la diferencia de red. Entonces aquí decía que cada 64 puedo generar diferentes redes. Entonces, por ejemplo, del 0 al 63 es una red, del 64 al 64 son 128, del 64 al 128 es otra red, del 128 más 64, o sea, entonces del 128 al 192 es otra red, y del 192 al 256, 255 es otra red. ¿Listo? Utilizando una misma dirección IP. ¿Listo? Entonces, bueno, para clase C y clase B, pues hay que cambia un poco la fórmula porque recuerden que el tamaño de estas redes es distinto. Entonces es 2 a la 16 menos los bits prestados, la cantidad de redes. Recuerden en la tablita que aquí la cantidad de hosts, por ejemplo, para la clase C eran 255. Listo, bueno, esto es por las redes reservadas, ¿no? Perdón, 256. Entonces, digamos, estoy omitiendo esa parte. Entonces, digamos, tenemos que 2 a la 8 son 256. Entonces, ¿qué corresponde en este caso? En este caso, si no prestamos bit para la máscara de subred. ¿Listo? Entonces podemos obtener 2 a la 8 son 256, menos los 2 nos da los 254. Ahora miremos la clase B. Tenemos que podemos obtener hasta 65.000 dispositivos. Entonces fijémonos que 2 a la 16 nos genera esos 65.536. Esos dos los reservados, ¿no? Entonces fijémonos, si no prestamos ningún bit para la máscara de subred, nos genera, digamos, esta parte. Entonces por eso varía este 16, ¿no? Para poder concordar con la cantidad de hosts. Por último, la cantidad de hosts para la clase C, entonces es 2 a la 24. Entonces 2 a la 24 tenemos que son 16 millones, 2 a la 24. Entonces fijémonos, son 16, 702, 16. Entonces si no prestamos bits para la máscara, concuerda con la cantidad de hosts que podemos tener en una red. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos para tener más claro este tema. Entonces el primer ejemplo, vamos a trabajar primero con la clase C, que es la más sencilla, para el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Entonces decimos que vamos a prestar un bit para crear dos subredes. Entonces decíamos que la cantidad de subredes es igual a 2 veces la cantidad de bits que prestamos. Entonces es 1. Prestamos 1. Entonces 2 a la 1 es 2. Entonces, ¿cuántos hosts podemos tener si prestamos un bit para la máscara de subred? Entonces sería 2 a la 8 menos 1. Entonces sería 2 a la 7. Entonces 2 a la 7 es 128. Menos los 2 de las direcciones reservadas. Entonces podemos obtener 126 hosts en esa dirección. Entonces, este es el formato. Y bueno, entonces vamos a ver acá digamos la red. Entonces podemos crear dos subredes como calculamos.
Entonces, como es clase C, entonces utilizamos esta, ¿no? La tradicional. Entonces, la primera subred es 192.168.1.0. La segunda subred, fijémonos que ya la cuadramos, ya iniciamos desde 128. Entonces, recuerden que hay una dirección para la red y otra dirección para el broadcast. Entonces, aquí, como bien saben, como yo les decía, la 0 siempre estaba reservada para la red y la 255 para la broadcast. Entonces, en este caso, como ya digamos 255 no es el host final de cada red, sino que ahora varía, que en este caso, digamos, eran 128 la cantidad de, digamos, de host, incluyendo la, ¿cómo es que se dice? El broadcast y la dirección de la red. Entonces tenemos que esta va desde la 0 hasta la 127. Entonces ahí vemos que son 128 hosts. Y en este caso vendríamos desde la 128 hasta la 255. Entonces nos da los 128. Entonces desde 255 hasta 128 y le sumamos el 1, pues del 127 que también lo usamos. Entonces también tendríamos 128. ¿Sí? Eso quiere decir de que aquí, por ejemplo aquí, si utilizamos la 192.168.1.10 es de la primera subred. Si utilizamos la 192.168.1.50 también hace referencia a la misma subred. Pero si ya pasamos, digamos, a la 192.168.1.150 ya no pertenece a esta, pertenece a esta, porque esta comprende desde la 128 hasta el 255. Entonces, ¿cómo escribimos la máscara de subred? Entonces, creamos primero en binario para entenderla un poco mejor. Entonces, y es igual a dirección IP, son 4 octetos. Entonces, estos los dejamos para la clase C, dejamos 255.255.255 y variamos el último octeto para una red clase C. Entonces, fijémonos que prestamos un bit, como les decía, es este, entonces se coloca un 1 acá. Entonces igual nos podemos ver 2 a la 7 nos da un 128. ¿Sí? Porque este es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el 8. ¿Listo? El octavo, perdón, el 7. Entonces el 0, el 1, el 2, el 3, 4, el 5, el 6, el 7. Entonces 2 a la 7 nos da 128. Entonces para escribirlo en decimal lo escribimos así. Entonces esta es la dirección que nosotros escribimos normalmente a la hora de configurar la red. Entonces veamos aquí otra tablita un poquito más explícita. Entonces decimos que esta era la dirección de la red y esta era la dirección de la segunda red. Entonces para la primera red que creamos, entonces fíjense que las direcciones IP de los hosts van desde la 1 acá hasta la 126, porque la 0 es para la dirección de red, que es esta, y la 127 es para la dirección broadcast. Entonces, si sumamos todos estos nos van a dar 128 direcciones. Aquí hay 126 en los hosts, una de broadcast y una de red. Ahora para la segunda subred. Entonces tenemos que es la 128, la segunda subred. ¿Cómo lo hemos colocado acá? Esta es la 128. Si nos fijamos, entonces los hosts empezarían desde la 129 hasta la 254, porque la 255 sería la del broadcast. Entonces para la máscara de subred pues es la misma, ¿no? Aquí únicamente estamos, digamos, detallando un poco más el ejercicio que hicimos. Entonces una forma abreviada de escribir estas IP para indicar la máscara de subred es de esta manera. Entonces escribimos la dirección de la primera subred, que es la 192.168.1.0, que es esta, y la otra que es esta misma. Y colocamos un slash y la máscara de subred. Entonces esto es de acuerdo a la cantidad de unos. Entonces aquí van 8 unos, 8 unos y 8 unos. Siempre en clase C es este formato, ¿no? Todos estos tres primeros en 255 y este es el que varía. Si hablamos de una clase B,
estos dos empiezan en 255 y estos dos ya, bueno, este se varía y este queda en 0. Y si hablamos de una clase A, este queda en 255 y este lo variamos y estos quedan en 0, tal como aquí podemos ver en una tabla. ¿Sí? Entonces digamos en una clase C, entonces vamos variando, bueno, aquí lo vemos un poco mejor. Digamos la clase A, la clase C, solo variamos este y el resto queda en 255. Si hablamos de una clase B, ya dejamos todo este en 0, fíjense, y únicamente variamos este. Si hablamos de una clase A, dejamos estos dos en 0 y únicamente variamos este. ¿Listo? Entonces, continuamos. Bueno, entonces íbamos acá, entonces colocamos pues, la máscara de subred en decimal con un slash. Entonces aquí van 8 y aquí van 8 unos. Entonces tenemos 8 más 8 más 8 son 24. Y hay que ver cuántos bits habían acá. Entonces recuerden que por eso lo debemos escribir en formato binario para entenderlo bien. Entonces fíjense que aquí habíamos prestado un bit y es este. Entonces hay que sumar más un bit. Entonces eran 24 que hemos calculado más un bit. Entonces son 25. Entonces ahora veamos un segundo ejemplo para detallar un poco más en el tema. Entonces también trabajamos con una red clase C, que es digamos la red más sencilla, el tipo de red más sencillo para comprender este tema. Entonces ya no vamos a prestar un bit, sino prestar 2 bits para poder tener más subredes. Entonces si prestamos 2 bits podemos crear 4 subredes. Entonces la cantidad de subredes es 2 a la n, ¿no? Donde los bits prestados es este. Entonces 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces son 4 subredes y ahora ¿cuántos hosts podemos crear utilizando una red clase C si utilizamos 4 subredes? Entonces una manera pues sencilla es que yo les he dicho que cada red en el caso de una clase C son 256 hosts, ¿sí? Entonces una forma es dividirlo en la cantidad de subredes que queremos. Entre 4 nos da 64. Y la otra manera es de decir 2 a la 8 menos los bits prestados. Como prestamos 2 bits, entonces decimos 2 a la 8 menos 6 son 8 menos 2 son 6, entonces 2 a la 6. Las operaciones de esto es muy sencillo, pero hay que tener un poquito de cuidado cómo obtener estas redes. Entonces eran 64 menos las dos direcciones reservadas para broadcast y la dirección de la red. Entonces tenemos 4 subredes. Entonces cada subred va a tener su propia dirección, ¿sí? Entonces la primera red tiene la dirección 192.168.1.0. Aquí hay que aclarecer que esta es digamos, una dirección que quise utilizar. Aquí podemos utilizar otra de la clase C. Podemos utilizar, por ejemplo, la 220.1.1.0. ¿Sí? Entonces, digamos, esto es nomás un ejemplo de la dirección que yo elegí. Lo importante es que satisfaga con que cumpla entre este intervalo, desde la 192 hasta la 223. ¿Listo? Para el caso de una clase C. Entonces, bueno, continuamos. Entonces teníamos que era K64. Entonces tenemos que esta es la primera dirección esta es la dirección de la primera subred. Esta sería la dirección de la segunda subred. Entonces si nos fijamos, está la 64. Entonces ahora, para la tercera subred, entonces sería 64 más 64. Porque vamos de 64 en 64 hosts. Entonces sería la 128. Y ahora la 128 le sumamos otro 64 y obtendríamos la cuarta subred, 192. ¿Y cómo creamos la máscara de subred? Bueno, entonces recuerden, estos para clase C se dejan quieticos y se varían estos bits. Entonces prestamos 2 bits, entonces son estos. Entonces en decimal, ¿cómo lo obtenemos? Entonces este es 2 a la 7 y este es el 2 a la 6. Entonces 2 a la 7 más 2 a la 6. Serían 192. Entonces en decimal es 192. Que aquí lo escribí. Aquí también lo podemos ver. Entonces, ahora hacemos la tablita para detallar un poquito más la parte de las subredes. Entonces tenemos que esta es la primera subred, que es esta dirección que hemos visto acá. Entonces, ¿qué host comprende?
desde el 1 hasta el 62, porque el 63 es el de broadcast, ¿no? Entonces de 0 a 63 vamos a tener 64 dispositivos. Entonces este es el broadcast. Ahora la segunda subred. Entonces aquí la dirección reservada para esa red es la 64. Y entonces los hosts entonces serían desde la 65 hasta la 126, donde la 127 es la que hace parte del broadcast. La siguiente es la dirección que termina en 128 y los hosts desde la 129 hasta la 190 y la 191 sería la del broadcast. Por último la del 192, entonces vendría desde el 193 hasta el 254 y el broadcast vendría siendo este. Y la máscara que ya hemos calculado. Entonces la IP nuevamente la podemos escribir de forma abreviada para indicar su máscara de subred con un slash y el número de la máscara de subred. Entonces en este caso teníamos que eran 8, 8 y 8 bits y los dos que prestamos. Entonces eran 8 más 8 más 8 más los 2 bits. Entonces son 26. Entonces en decimal escribimos aquí un 26. Bueno, podemos ver unos ejemplos. Se me olvidó primero revisar los ejemplos. Entonces miremos en la anterior el ejemplo para entenderlo un poquito mejor. Entonces yo aquí creé 3 subredes. Entonces el primer ejercicio era crear 2 subredes que teníamos que compartíamos prestábamos un bit. Entonces eran únicamente 2 subredes. Y decíamos que venía desde la primera, venía desde la 1 hasta la 126 y la segunda desde la 129 hasta la 254. ¿Listo? Entonces quiere decir que eran de 128 cada red, ¿no? Entonces fijémonos. Entonces aquí vamos a enviar un mensaje entre este y este, por ejemplo. Que si nos fijamos, haría parte de la misma subred. Porque fijémonos que tiene un 2 y un 3. Y mientras estén inferior a los 128, 127, hace referencia a una misma subred. Entonces fijemos que hay conexión entre estos dos. ¿Listo? El paquete llegó. Ahora fijémonos si enviamos un mensaje entre esta y esta. No debería llegar porque fíjense, esta es la 150 y esta es la 150. Entonces fijémonos que no la encontró porque es una dirección distinta. O sea, no hace parte de la red. Entonces falla. Entonces fijémonos aquí pues está la dirección, la 150 y aquí tenemos la máscara, ¿no? Que esta es la máscara. Él inicialmente nos deja por defecto una máscara, pero nosotros la modificamos. Entonces aquí como miramos pues estará la máscara para delimitar. Entonces aquí está delimitado, este también lo podemos ver que está delimitado, 128, igual acá también está delimitada. Entonces estas son las direcciones que estoy colocando. Ahora veamos si hay conexión entre esta y esta. Fijémonos que no puede haber porque esta es una 190 y tampoco... Ah, bueno, si hay comunicación debido a que yo programé el router para que hubiera comunicación de acá a acá, para que el router funcionara como una pasarela o como gateway. Entonces en este caso sí nos va a pasar. En este caso no nos pasa porque estamos utilizando un switch y únicamente él se va a conectar entre una misma subred. Es decir, el switch digamos, no es capaz de interpretar, enviar los protocolos de una red a otra. Eso lo hace únicamente un router. Entonces en este caso sí se comunicarían por la cuestión del router. Pero por ejemplo aquí como yo explicaba, entre estas no va a haber comunicación ni siquiera en esta porque son dos subredes distintas. Entonces para poder, en este caso pues dejo el router para que lo pudieran ver que podemos comunicarnos de una red a otra. Entonces ¿cómo hacemos esto? Entonces aquí recordemos un poco. Entonces tenemos la IP, perdón, la interfaz. Entonces la conexión, digamos, por este lado. Entonces tenemos que es la 192.168.1.1, que es esta.
Fijémonos que hace parte a esta. Y recuerden que esta vendría siendo después de la 128. Entonces fijémonos que aquí colocamos la 129, que para que interprete que esto es otra red, ¿no? Entonces, para que nos pueda comunicar estas dos redes. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí coloqué el RIP, la red en general. Bueno, esa creo que no es necesaria. Y hay que utilizar aquí la pasarela o gateway de cada uno. Aquí hay que escribirla, si no, no se van a conectar de una red a otra. Entonces aquí tenemos la pasarela, ¿no? Que es la dirección del gateway, que como dije, para esta interfaz era la 1.1 y para la otra era la 129 para el caso de estos. Entonces el gateway tiene que ser el 129. Si no colocamos esta dirección del router, él no nos va a permitir comunicar de un lado hacia el otro. Entonces, bueno, esta parte del router era para mostrar cómo podemos ir de una red, de una subred a otra subred. En los otros ejemplos ya no utilizar router, sino que únicamente vamos a ver cómo entre una subred y otra no se van a, digamos, no se van a conectar. Entonces fijémonos que aquí estamos utilizando las mismas IP. Estamos utilizando digamos la misma IP que inicialmente si colocamos la dirección, la máscara de subred default, que nosotros nunca modificamos, todos estos cuatro deberían conectarse porque estamos utilizando el mismo octeto, el tercer mismo octeto, ¿no? Pero como colocamos una máscara de subred, estamos delimitando. Fíjense acá que estamos colocando una máscara de subred distinta. Y este fue el que obtuvimos en el segundo ejemplo. Fijémonos, parece el 192. ¿Sí? Entonces es este ejemplo que hicimos acá, el que vamos a simular. Entonces fijémonos. Entonces, si recordamos, aquí creamos 4 subredes distintas. Entonces, una subred irá desde la 1 hasta la 62, la otra desde la 65 hasta la 126 y así sucesivamente, cada 64. Entonces, fijémonos, entre esta y esta debe haber comunicación porque están dentro de los primeros 64. Entonces, fijémonos que él envía satisfactoriamente el dato. Ahora enviemos de acá, de este mismo acá, acá. Fíjense que ya no, porque este excedió el 64, es decir que este ya hace parte de la segunda subred. O igualmente, fijémonos que si queremos enviar de este a este tampoco, porque este hace parte de la segunda subred. ¿Listo? Pero ahora fijémonos qué pasa si enviamos desde este a este. Entonces fijémonos que era la segunda subred, decía que era desde el 65 hasta el 126. Entonces fijémonos que estos entran en ese intervalo. Entonces si enviamos de acá a acá, debe llegar el pin. Bueno, ahí lo que hizo fue un broadcast, pero no importa. Entonces fijémonos que igual el pin fue enviado. ¿Listo? Lo podemos ver nuevamente. Si ven, llegó. Entonces listo, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa si enviamos de este a este? Fíjense que este es el 130 y ya excede este 126. Es decir, que ese cabe en la tercera subred. Entonces no hay comunicación, se envió de acá a acá. ¿Listo? Entonces ahí no hay comunicación. Y ahora, si enviamos este de acá, igual va a haber comunicación, ¿no? Porque está entre los primeros 64. Miremos. Y aquí voy a mostrar la importancia del broadcast. Ahora yo les había dicho que el broadcast era el 255. Bueno, aquí con la máscara de subred modificamos el broadcast de cada uno. Entonces enviamos aquí, vamos a enviar con mediante este tipo de mensajes, enviamos de aquí, lo colocamos acá y vamos a crear el mensaje broadcast. Entonces decimos que el destino va a ser la 192.168.1 y la del broadcast, que dice que es esta, la 63. Es decir, que todas las direcciones que hagan parte de la primera subred tienen que enviarle el mensaje, es decir, en este caso debe enviarle a estos dos. Si tuviéramos más dispositivos de red, a todos esos le enviaría siempre y cuando estén dentro de los primeros 64. Y el source pues es esta dirección 192.168.1.50. Aquí pues lo que vamos a enviar, 1, 2, 3, lo que sea, y aquí el tiempo que sería un segundo.
que pues voy a colocar. Entonces fijémonos cómo nos envía en este caso. Entonces viene, envía el broadcast, mire que aquí llegó. Si nos fijamos, llegó bien, nuevamente. Entonces, esperamos un momento. Entonces él envía un broadcast a todos, pero fíjese que únicamente lo reciben estos dos. ¿Listo? Porque el broadcast lo estamos viendo a una misma subred. ¿Listo? Entonces esa es la importancia de en este caso el broadcast. Y listo. Vea que a ninguno de estos llegó. Bueno, entonces esa fue la simulación de la clase C. Y vamos a ver por último el ejemplo 3. Entonces en el ejemplo 3, el ejemplo es un poquito distinto. Entonces ahora yo pido qué subred, digamos, cuántos hosts van a pertenecer a una subred. Entonces decimos que quiero 512 hosts por cada subred creada. Entonces fíjense en que una clase C no me sirve, porque una clase C como máximo me puede tener 256 menos las dos direcciones reservadas, de ser 254 hosts podemos tener en una misma red. Entonces no nos sirve. Entonces utilicemos la siguiente, la clase B. Entonces fijémonos que podemos utilizar 65.534 hosts de una misma red. ¿Cómo obtenemos ese? Entonces, pues sencillo. Como aquí estos dos octetos son para direcciones IP, entonces 256 por 256 son 65.536, menos las dos direcciones, entonces coincide. Entonces, bueno, entonces debemos utilizar una clase B. Listo, entonces para una clase B, o también podríamos utilizar una clase A, también como queramos. Es más sencillo utilizar una clase B. Entonces la cantidad de hosts es igual a 2 elevado a la 16 menos los bits prestados menos las dos direcciones reservadas. Entonces la cantidad de hosts son 512 menos las dos direcciones reservadas, es decir, que vamos a calcular que son los 512 que nos pidieron. Entonces 2 elevado a la 16 menos los bits prestados igual a 512. Y esto concuerda que es 2 a la 9 nos va a obtener. O sea, esto debe ser 9 para que sean 512. Entonces fijemos, para el despeje nos da eso. 2 a la 9 nos da 512. Entonces 16 menos los bits prestados debe dar 9. ¿Listo? Entonces finalmente los bits prestados son 7. Entonces la máscara de subred va a tener 7 dígitos en la parte. Uy, bueno, aquí me quedó mal. 255 no va. Entonces va 255 punto los 7 unos y el 0 y pues el 0 del cuarto octeto, que como decía, para una clase B dejamos quieto, dejamos el último octeto en 0 y únicamente modificamos el tercer octeto y los dos primeros octetos siempre en 255. Para la clase A, en este caso, por ejemplo, dejamos los dos últimos octetos en 0 y únicamente movemos el segundo y dejamos el primero en 255. Entonces, por eso es que se escribe así. Entonces, listo. Tenemos... bueno, ya escribimos acá. Entonces, aquí nuevamente, aquí tengo un 255 de más. Ignoren este. Entonces, en decimal sería 255, 255, 254. Este 254, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, al realizar esta operación binaria. Entonces, ¿qué representa en decimal esto, no? Entonces el 2 a la 7, 2 a la 6, más 2 a la 5, más 2 a la 4, etc. Esto da 254. Listo. Entonces, aquí, entonces, ¿qué cantidad de hosts podemos tener en una clase de red clase B? Bueno, ya teníamos que eran los 65.534, que era multiplicar los 256 y 256 de estos dos octetos que nos servían para colocar la dirección al host. Y ahora, entonces, ¿qué cantidad de subredes podremos crear con una dirección de red? Entonces, teníamos que eran 7 bits prestados, entonces es 2 a la 7. Que esta fórmula fue la que teníamos anteriormente. Bits prestados eran 7.
¿sí? Que fue lo que calculamos acá. Entonces eran 7 bits prestados. Finalmente esto nos da 128 bits. Una forma alternativa de calcular esto era como les enseñé ahorita, entonces la cantidad de subredes que podemos tener. Entonces decimos que una misma red, digamos una misma dirección de red, nos puede soportar hasta 65.536 dispositivos. Y decimos que queremos redes de 512. Entonces vamos a mirar la cantidad de dispositivos máximos sobre la cantidad de dispositivos que nosotros vamos a querer. Entonces finalmente esto nos da 128 redes. Entonces 128 redes por los 512 hosts que tiene cada subred, cada una de estas 128, nos va a dar los 65.000 dispositivos que nos permite inicialmente cada dirección sin modificar la máscara de subred. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí como hacíamos antes. Entonces debe ser una dirección de la clase B. Entonces la clase B dice que es de la 128 hasta la 191. Voy a utilizar la 130, que pertenece a la clase B. Entonces la primera sería, entonces coloco 130.10.00. Eso, digamos, yo lo estoy proponiendo. Ahora vamos a ir variando estos para obtener los 512. Entonces si nos fijamos aquí, esto va de 0 a 255. Es decir, que podemos obtener hasta 256 modificando este. Y entonces cuando pasamos los 256, pasamos aquí al 1. Y luego volvemos al 1, 256, pasamos ahora al 2. 2 con 256, luego pasamos al 3. Y así. Entonces como podemos obtener, entonces como son 512, entonces son 256 de este, pero necesitaríamos entonces 2, ¿no? 256 por 2, entonces serían 512. Entonces necesitaríamos la 130.10.0.x y la 130.10.1.x, ¿sí? Porque la 1 nos tendría otros 256. Entonces la 0 nos permite unos 256 y la del 1 nos permite otros 256. Entonces fijémonos que inicialmente, si no modificáramos la máscara de subred, entonces tendríamos que esto sería una misma red. Así modificáramos esto del 0 al 255. Entonces los hosts para una misma red sería la modificación de estos últimos dos octetos. Pero en este caso, entonces estamos haciendo de que ahora podamos delimitar más. Entonces, bueno, la primera subred vendría a ser con esta dirección. La segunda subred vendría siendo con esta dirección. Entonces, vendría desde la 2.0 porque aquí terminaría hasta la 1 con 255 y ya iríamos por los otros 512. Entonces empezaría desde la 2.0 y terminaría hasta la 3.255. Entonces veámoslo si quieren acá un poquito más detallado. Entonces esta es la dirección de la red y permite desde la 1 hasta la 254 variando este 1. Entonces este 0 nos permite 255 y este 1 nos permite otros 255, obteniendo ahí 512. La dirección del broadcast, recuerden que es la última dirección, entonces sería la 1.55 y pues la inicial sería la 00. La segunda subred vendría a ser la que sigue después de esta, que sería la 2.0 y los hosts inician desde el 1 y termina, o sea, la 2.1 y termina hasta la 3.254. Entonces aquí serían 255, aquí otros 255. La del broadcast, como saben, es la última, ¿no? La última dirección, la 3.255. Y luego la tercera subred vendría a ser esta. Entonces, como terminó en el 3.255, pasamos al siguiente, que sería la 4. Y aquí igualmente, lo mismo. Y esta sería la última subred que podríamos crear, la 254, ¿no? Porque la 254 nos permitiría 255 y la 255 nos permitiría otro 256, perdón, no 255. Entonces serían 256 y 256, los 512. Entonces, ¿qué vendrían comprendido entre estos hosts? La máscara de subred, pues es la que ya hemos calculado, ¿no? Que hemos calculado anteriormente.
Entonces el tema a veces tiende a ser un poquito confuso, pero con la práctica se va comprendiendo un poco más. La forma en que podemos escribir estas direcciones, entonces ahora sería el slash 23, porque el 23. Bueno, fijémonos la dirección. Entonces viene, bueno, esta sí la escribí bien. Entonces viene a ser, miremosla aquí en binario. Entonces son 8 y 8. Y los 8, creo que la escribí, no la escribí mal. Otra vez la escribí mal. Esta es la de la clase C. Y esta no, entonces aquí lo escribí bastante mal. Entonces serían, aquí serían 255, aquí sería 255 y aquí viene el 254, luego el punto 0. Entonces esta la escribí terriblemente mal, pero esperemos que aquí la tenga bien. Entonces fijémonos, aquí la escribí bien, es esta, para que la miren bien porque en el PDF la escribí mal. Entonces es la 255, 255, 254, 0. ¿Cómo se obtiene ese 254? Bueno, eso ya lo hemos visto ahorita anteriormente y era este. Y era esto. Que eran como eran 7 bits, entonces de los 8 bits, entonces esos iban 7, los 7 primeros en 1. Entonces como para la clase B, es en este caso, por ejemplo, los dos primeros octetos se dejan en 255 y pasa luego a modificarse este. Recuerden que este no iba. Entonces venían estos dos y luego venía este y este hace referencia pues a la cantidad de bits que tiene. Y por último el 0. Entonces en esta tablita pues también la podemos ver para que verifiquemos que sí concuerda. Entonces la dirección que nos dio fue 255, 255 con 254. Entonces son 23. Entonces tenemos que son 8. Son 8 de este, 8 de este, 8 de este. Son 16 y 7 de este. Entonces 16 más 7. Eso nos da 23. Aquí no se la embarré mucho. Esto aquí no va y las de abajo también las escribí mal. Que aquí va un 0 y aquí el 254. Pero bueno, ahí ya se pudo corregir. Esto está bien. Y ya, por último, entonces simulemos esta. Simulemos esta red. Entonces, nuevamente reitero, la máscara de subred es esta. Para ese el diseño que creamos. Y entonces empezamos a colocar las direcciones IP. Entonces, fijémonos. Entonces entra Entonces decíamos que cada subred aquí estaba compuesta por 512, ¿no? Que era lo que nos decía el ejercicio. Cada 512 es un host. Bueno, entonces tenemos entonces aquí. Entonces fijémonos. Para el primer conjunto, calculamos que viene desde la 0.1 hasta la 1.54. Ya cuando pasa al 2, ya es otra subred. Entonces enviamos un pin. Entonces entre este y este hay porque fíjense que está en el 2. Ah, perdón, es de la 0, la 0 y 1, perdón, nuevamente. La 0 y que se compone del 1. Entonces entre este y este sí hay comunicación. Pero entre este y este no, porque fíjense que ya aquí pasó el 2 y ese hace parte de la siguiente subred. Entonces fijemos. Entonces sí, fíjense que no dejan ver que fue erróneo el envío de la información. De hecho, ahí está. Pero fijémonos que de aquí a aquí sí, porque va desde la 130.10.5 hasta la 130.10.3253. Entonces, ¿qué era esta? Fíjense que el 2 y el 3 nos permiten la misma red. Fíjense, de acá a acá debe haber conexión.
Fíjense, no hay conexión. Pero entre esta y esta no, porque pues ya es otra red que tiene la 4. Entonces no puede haber. Fíjense que la 4 hace ya parte de otra subred. Entonces no nos funciona. Y listo. Entonces, para que podernos conectar de estas a esta, tocaría utilizar un router para que nos funcione como pasarela o gateway. Y eso es todo.